Ricardo García, jefe de servicios del ISTE, aplicado, por supuesto, a lo que más nos interesa, que es el tema cultural. ¿Cómo ha sido esta gestión, digamos, en el medio del coronavirus? ¿Cómo te has movido culturalmente en este gran organismo, digamos, ¿no? Un organismo casi gigante, digamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mónica. Siempre es un placer hablar contigo y siempre, pues, es un gusto hablar de esto que nos gusta, que es la cultura. Fíjate que ha sido realmente unas fechas muy retadoras estos 18 meses Mm. de que nosotros empezamos aquí en el ISSSTE. La prestación de la cultura, pues, es como todo el instituto, también una prestación que está en transformación. Y esa transformación nos agarró también en medio de una contingencia enorme sanitaria. Y lo que podríamos hacer, normalmente el sinónimo de cultura es un sinónimo de reunirse con la gente en el teatro o ir a un concierto o estar presente en alguna exposición. Y curiosamente, lo que mucha gente ha perdido o perdió de vista es que la lectura ha sido un factor muy importante y para nosotros fue clave. Entonces, tampoco nos podemos reunir con mucha gente para leer, pero lo que sí hicimos fue hacer las lecturas y programar lecturas a través de la página de Facebook y tener como un espacio virtual, ¿no? De esta manera, la prestación, digamos, no, la presencia de la cultura dentro de las actividades que fueron durante casi 18 meses, exclusivamente confinadas a espacios digitales, bueno, pues también la cultura encontró la manera de hacerlo, ¿no? Este año terminamos 50 programas, el año pasado fueron 36, o sea que tuvimos cerca de 86 programas. Y esos 86 programas empezaron a gestar como una dinámica distinta en torno a la lectura. Primero porque eh, el fenómeno de la lectura siempre se ha visto como una actividad casi de buena intención, ¿no? Hay que leer 20 minutos, comparte tus mejores libros, pero nadie habla de los libros y tampoco Claro, nadie habla de cómo se hace uno lector. claro. Este, es decir, hablar con gente que lee es hablar de tramas, es hablar de personajes, es hablar de autores. Y algo muy importante que yo creo que también pasamos por alto es que nosotros eh, damos por hecho de que cuando se habla de la lectura se habla del autor o de la lectura, pero en realidad de lo que hacemos es hablar de nuestra propia vida. Y cuando hablamos de nuestra propia vida, no solamente nos revelamos a nosotros mismos primero y a los demás quienes somos, sino también cómo vemos el mundo. Entonces, es poner como un campo neutro, poder hablar de con el otro, del otro y de uno mismo, sin tener que tener estas posiciones tan encontradas, ¿no? De ahí Ahora, nació la primera experiencia. Sí, dime. no, lo que te quería preguntar para ir encaminando la charla es, ¿en qué punto de transformación está este sistema cultural, digamos? Antes, eh, ¿en qué se basaba y ahora en qué se basa? Es una pregunta muy interesante. Mm. Primero, lo que me gustaría comentarte es que, digamos que esta cercanía, ¿no? Con el otro, con nosotros, nos llevó a preguntarnos también si no habíamos estado viendo la cultura como algo que tenía que significarse y tenía que verse desde fuera. Y eso nos llevó a la pregunta de qué tanto nosotros nos implicamos en las actividades culturales, qué tanto realmente bajamos a saber quién es el interlocutor, en este caso los derechohabientes, ¿no? Y a la derechohabiencia le interesa el teatro, sí, el drama, la comedia, el horror de saber en dónde está uno parado, ¿no? También le gusta la música porque es una manera de participación mucho más colectiva. Llegamos a cuestiones más colectivas, ¿no? Creo que el punto de transformación
en donde está ahorita el tema de la cultura es de qué manera se convierte esto en algo mucho más inclusivo y más comunitario, ¿no? Para la gente que está en la cultura, es decir, cómo se arma una audiencia, pues yo creo que escuchándolo muy de cerca, ¿no? Y eso puede llevarte algún tiempo. No es un asunto nada más de certificación. También es un asunto de qué tantos recursos. He escuchado a mucha gente, pues sí, lamentarnos, incluyéndome, ¿no? De que el fenómeno de la cultura ya no es lo mismo que hace 10 años o que hace 15 años. Es que tampoco somos los mismos que de hace 15 años, ¿no? No, no, Habría que preguntarse cómo estamos ahora consumiendo la cultura, qué es lo que se necesita, ¿no? Y algo muy interesante en torno a esto es que lo más importante en el ISSSTE es cómo la cultura finalmente contribuye a un estado de bienestar. Dejemos la salud por un lado porque eso puede sonar muy médico, y los médicos pues tienen su razón, su campo mismo, ¿no? De acción, que es sanar el cuerpo, sanar eh, pues el día a día, pero la cultura yo creo que sana otras cosas como las relaciones, sana la interacción, sana el diálogo y abre caminos también, ¿no? Entonces yo creo que el punto de transformación, para volver puntualmente a tu pregunta, es que lo que está sucediendo ahora es que la cultura está acercándose a ser un acto mucho más comunitario, ¿no? Eso es muy Mucho más importante. social. Sí. Ahora, ¿han sacado algunos libros en esta última etapa? Cuéntame un poquito de esos libros. Fíjate que sí, sacamos el primero de ellos, que se llama Leer la vida, ¿no? Tuvimos cuentos que trabajamos en estos círculos de lectura, y se llama Leer la vida, cuentos para encontrarte. Lo que tenemos en estos libros es que los cuentos que pudimos tener como derechos de autor, ¿no? Muchos de ellos autores vivos, autores que hablan sobre nuestro propio México, nuestra sociedad fragmentada, que viene de una revolución, que está en una transformación constante. Eh, los quisimos hacer materiales didácticos, que es lo que hacemos en el círculo de lectura, ¿no? Tomamos, en los círculos de lectura, como tenemos poco tiempo, tomamos un extracto de estos cuentos y polemizamos alrededor de ellos. Hacemos una pregunta detonante. Y hacemos también la invitación a hacer una actividad lúdica, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de este cuento de Arreola que se llamó La parábola del trueque. La parábola del trueque habla de un vendedor que llega a un pueblo y empieza a vender eh, cosas nuevas por viejas, ¿no? Al final, o ni tan al final, sino muy a la mitad del cuento, resulta que las esposas salieron defectuosas, entonces todos los maridos, porque eran, porque eran unos maniquíes, ¿no? Entonces los esposos salen muy decepcionados en busca de quien le vendió esta farsa por su esposa vieja, y solamente uno de ellos, una pareja, se quedó con quien estaba el otro, ¿no? Y todo el dilema de haberse quedado, de no haber cambiado, de que el marido se quedó con la esposa de siempre, la esposa se sentía decepcionada, ¿no? De que no lo hubiera cambiado, en fin. Entonces, en la pregunta detonante es, para poder polemizar un poco alrededor de este cuento, es, ¿cuántas veces tu deseo por algo o por alguien te ha llevado a tomar malas decisiones? Y los acompañamos siempre con un ejercicio de escritura, ¿no? Nuestras abuelas decían que no todo lo que brilla es oro, ¿no? Con esta gran verdad que nos regala la sabiduría popular, ¿qué crees que pasaría si modificáramos alguno de los elementos principales del cuento? Si, por ejemplo, el mercadero hubiera puesto en venta a los esposos en lugar de las esposas nuevas. Entonces invitamos a la gente que lea este cuento, que haga el ejercicio de cómo sería ahora, ¿no? Cambiar los esposos en vez de las esposas, ¿no? O si el protagonista también hubiera decidido cambiar a su esposa, ¿no? ¿Qué final le darían a ustedes? Entonces,
en realidad es una provocación a la lectura, es una invitación a pensar desde tu situación como lector, ¿no? Y como gente que está leyendo un cuento, a socializar la cultura, a socializar la lectura, no solamente a consumir libros, ¿no? Como un acto de consumo, eh, sino a realmente poder hacer esto con alguien más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los planes que tienes en vistas de, pareciera ser que viene como la tercera, cuarta, no sé cuántas olas son del coronavirus, digamos, ¿no? Porque uno se pone a planear un montón de cosas y dice, bueno, vamos a salir, pero de pronto ve que tiene que volver a entrar, digamos. Bueno, creo que por un lado la perspectiva, eh, sin sonar irresponsable en nada, ¿no? Es que creo que si hay un confinamiento no va a ser igual que el de ¿No? hace 2 años, ¿no? 2020. Creo que los institutos de salud han aprendido a lidiar muy bien con la pandemia, hay muchos más protocolos y eso me llevaría a ser un poco más optimista en torno a que, por un lado, la actividad de la lectura se continuara, quizá no en la misma línea de estar confinados y solamente a través del Facebook Live, sino que se pudiera hacer algo mucho más en, por ejemplo, todas las oficinas de representación tenemos centros culturales o bibliotecas, cuando no hay centros culturales. Entonces, en estas pequeñas esferas que se han creado, como de seguridad, como de buenos hábitos y sanidad, se pudieran seguir replicando los círculos de lectura y amplificar la didáctica de lo que implica la lectura, que no es algo que más bien es algo que damos por hecho. Todo el mundo sabemos leer. Pon tú que sí, pero mucha gente lee de distintas maneras. O sea, más bien hay que socializar la manera en la que los distintos lectores o los lectores más expertos pueden compartir con los lectores menos expertos lo fundamental que tiene la lectura, que es hablar de los libros, amplificar la experiencia. Eso por un lado. Y en esta necesidad de crear comunidad, que es yo creo que otra de las cuestiones que salieron muy a raíz de la pandemia, es poder crear distintas experiencias, ¿no? Por ejemplo, te voy a hablar de algo más que ha surgido. Hicimos un concurso nacional de escritura. No quisimos ponerlo tanto como una competencia, que también es algo mm, que yo creo que se ha fomentado durante mucho tiempo. Es los primeros lugares en cuento, en poesía, en novelas. Y hablemos de la escritura, o sea, de ahí salió Algo en el Aire, ¿no? Algo en el Aire estaba circulando estos 18 meses, en el 2020 y en el 2021. Entonces invitamos a la gente que nos hablara de su propia experiencia a través de crónicas y a través de memorias. Este es un libro que reúne la experiencia de muchísimos derechohabientes que trabajaron en hospital, que trabajaron en las oficinas, que también utilizaron nuestros servicios como los jubilados y los pensionados, que se reúnen en casas de día. Entonces, digamos que lo que vamos a promover son experiencias mucho más compartibles, como la Claro. escritura, pero por otro lado también creemos que algo que se puede gestar a través de la música, vamos a hacer ejercicios corales, vamos a hacer ejercicios que tengan que ver con la música que uno puede crear en su entorno familiar, en su entorno de grupo, si se puede reunir presencialmente las personas, pues bueno, estarán invitados a hacer coros más grandes. Pero yo creo que esta es una experiencia cultural también que se ha practicado en otras latitudes y que también se ha socializado mucho mayormente, ¿no? O sea, de manera que la presencia de la expresión personal y colectiva, entendiéndolo así como la cultura que se puede crear en entornos pues que tienen muchísimo más complicación, como este que podría ser la tercera o la cuarta ola o la quinta, la que venga, que en realidad la prestación de la cultura no deje de ser una prestación
que se pueda socializar y estar compartiéndose, ¿no? ¿Y el teatro? Porque el teatro es muy importante en el ISSSTE también. El teatro es muy importante. Estos Sí. meses que pudimos tener un poco más de salida y exposición, tuvimos una pequeña obra, una obra en una pequeña temporada de teatro, que se llama Sensualidad, que es una obra que nos refleja un poco los valores de qué es ser hombre y qué es ser mujer y cuál es la sensualidad y demás. Pues tuvimos llenos el pequeño teatro que pudimos conseguir y a los derechohabientes, a los mexicanos nos encanta también dos cuestiones muy importantes, el drama y la comedia. Ujú. Y yo creo que drama y comedia siempre van de la mano. Hemos pensado en experiencias que puedan ser como experiencias colaborativas, gente que pueda asistir, no a una clase, porque una clase pues te da un poco el síntoma de que voy a tomar una preparación. Yo creo que más bien es que son eh, experiencias que estamos pensando, tanto en el teatro como en la música, que pueda uno seguir a un buen expositor, a un buen creador en el teatro y en la música, y que pueda hacer replicable esa experiencia en su entorno más inmediato. Entonces, sí, también vamos a tener experiencias en torno al teatro, ¿no? De cómo hablar de este confinamiento o de estos recursos, digamos, que siempre tenemos a la mano, como los chistes o como la tragedia cotidiana, de una manera mucho más escenificada, ¿no? En eso se ha pensado para el siguiente año. Yo creo El, que do- va a ser mucho mejor el que los 2022 va a ser, van a estar todos los teatros del ISSSTE abiertos, ¿tú crees? sí, procuraremos tener foros como José Solé y las sedes que Ujú, conseguimos para nuestras obras o ujú, para estas experiencias colaborativas que estén abiertos, ¿no? ujú. Yo creo que se ha avanzado muchísimo y no esperaría lo mismo también una población que ya ha sido también vacunada, mayormente vacunada. No podemos obviar que hay gente que no se ha querido vacunar o que toma sus reservas. Está ok, pero yo creo que hay una masa crítica muy importante de gente que ya puede jactarse de que ha adoptado las mejores condiciones y que buscará las mejores condiciones en los institutos de salud, ¿no? Esa es un poco la responsabilidad que existe. Y los médicos están mucho más preparados también. Claro. Bueno, la última, ¿qué crees que la cultura ha aportado desde el ISSSTE en estos tiempos tan difíciles? Es una pregunta muy ambiciosa, pero y también un poco una responsabilidad enorme tener que responderla yo solo, porque Mm, a mí me gustaría también que muchos más derechohabientes que han estado en la experiencia te claro. pudieran responder, pero me parece que lo principal es como romper el aislamiento. Yo creo que Ujú, uno de los focos más fuertes, ¿no? Que ha dado esta pandemia es que la soledad y el estrés, que el aislamiento también es parte de esta condición de confinamiento o de emergencia sanitaria, ¿no? Darnos cuenta quién es el otro, darnos cuenta cómo le está afectando la vida al otro también es parte de esta contingencia sanitaria. Y yo creo que la cultura puede ser un muy buen escenario de escenificación, de puesta en marcha, de poder orquestar algo mejor hablando desde la música, de poder también reescribir la historia, que es lo que hacemos en los círculos de lectura, ¿no? Hablamos un poco del libro, pero también hablamos muchísimo de cómo reescribiríamos esa sí. historia o cómo nos impacta. Yo creo que esa es una respuesta lo más concreta que te podría comentar, ¿no? Romper el aislamiento con un sentido comunitario sería más o menos el eslogan. O cómo romper el aislamiento desde un sentido más responsable con los otros y asumiendo también quién es uno, ¿no? Que es muy Mm, importante, yo creo. La cultura, desde que se puso en la ley del ISSSTE, uno pensaría que fue pues un acto humanista muy generoso, ¿no? Pero yo creo que parte de sanar el cuerpo también es sanar el alma. perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo No, enorme. gracias a ti, Mónica.
nos estamos viendo, escuchando o leyendo.